Muy buenas noches, compañeros, nuevamente de regreso aquí con ustedes. Por favor, siempre les voy a recomendar que si escuchan un sonido diferente, tienen que concentrarse en lo que yo estoy hablando porque es lo que más importa. Quería empezar este segundo video de esta semana que explica esta imagen interesante que en el 2012, imagínense, hace ¿qué? 7 años, 8 años, no, sí, hace 7 años, planteé yo sobre lo que eran los neurotransmisores. No voy a hablar mucho de esto, pero esta es una reliquia de documento que por ahí lo tengo guardado, en donde explico cómo los neurotransmisores, sustancias químicas, su nombre, su función, la síntesis, las vías, los receptores y las enfermedades asociadas, solo que en ese entonces, bueno, en ese entonces se le ponía enfermedades, pero cambió a ser trastornos de conducta o psicopatología y los medicamentos que en la actualidad se utilizan. No hablaré de las sustancias químicas que ustedes ya los conocen muy bien, solamente quería entrar precisamente en la parte que les indicaba sobre la endocrinología. Y en la siguiente diapositiva, esta la tengo en Prezi, por eso es que se va a ver así. Y en la siguiente diapositiva, mejor dicho, en la siguiente lámina del Prezi, vamos a tratar la manera de explicar exactamente lo que es la psiconeuroendocrinología y más adelante pues, vamos a hablar de la psiconeuroinmunología. Pero parte de eso se tocará ahora. Vamos a ver, básicamente siempre empiezo con esto en la definición de la psiconeuroendocrinología, que es la subespecialidad de la endocrinología que considera la relación básica entre sistema nervioso, conducta y sistema endocrino. En el video anterior de esta semana ya lo expliqué, y los mensajeros químicos llamados hormonas son liberadas en el torrente sanguíneo y ejercen una acción en los órganos blancos a distancia, también fue explicado. Vemos por ejemplo acá el ejemplo más interesante de todo esto es la parte de la conducta maternal, ¿verdad? Y para darle más énfasis a esto o la síntesis de eso, vamos a hablar de algún tipo de hormonas. Y para hablar de esto tengo que explicar sobre aspectos químicos de lo que es una hormona. Entre ellas tenemos las esteroideas, que son asociadas a las hormonas de grasa, a las peptídicas, que son de aminoácidos, y propiamente de aminoácidos como tal. Los péptidos como aminoácidos son de mayor atención en la psiconeuroendocrinología, debido a que sus funciones generalmente son neuroendocrinas, es decir, tienen doble función. Y estas que son liberadas en las terminales sinápticas, como neurohormonas, o neuromoduladores, o bien neurotransmisores. Por eso ustedes van a entender que, cuando lean, van a ver algunas expresiones como neurohormonas, que son liberadas en el sistema propio de una neurona y no de una glándula. Entonces, para tener un ejemplo bastante amplio, nos vamos a centralizar en el hipotálamo, en la hipófisis y su acción en las ciertas glándulas. Por ejemplo, el hipotálamo libera factores de liberación, así se llama, es decir, que la orden de arriba va hacia la hipófisis. Y la hipófisis es como la glándula maestra conocida o la hipófisis o pituitaria. En este caso lo que va a hacer es un ordenamiento específico a través de ciertas glándulas en específico para dirigirse a una acción hacia un órgano determinado. Esa misma hormona tiene que tener un sistema de retroalimentación o feedback que lo que hace es regresar de nuevo al hipotálamo para indicar que ya hizo su acción y que la hipófisis también. Por lo tanto, entonces hace ese sistema de nuevamente enviar ciertas señales. Este video básicamente va a ser muy corto. Y por favor, si tienen una duda, lo anotan y ya les expliqué los sistemas de cómo se van a poder resolver ciertas dudas. Tenemos el caso de la síntesis y degradación de ciertas hormonas. Por ejemplo, se forma a través de las transcripciones de ADN. Es un tema bastante interesante, ¿verdad? Como se hace a nivel de ADN, es importante entender cuál es el parte o la función de las membranas celulares. Esto hace una producción de una traducción de ciertos aminoácidos a nivel del ARN para hacer copias específicas y producir ciertas hormonas. Esto está constantemente realizándose diariamente por millones y millones de procesos.
Y el producto de lo anterior es la formación de proteínas precursoras de hormonas, las cuales se modifican para ser activas. Por ejemplo, en el estómago nosotros tenemos muchas, digámosle, hormonas peptídicas que lo que hacen es facilitar algunas cosas en el estómago. Por ejemplo, la pepsina, ¿cómo se llama? La amilasa, la lipasa, que son hormonas o en algunos casos son hormonas que hacen ciertos procesos digestivos. Y hacen una cuestión de modificar componentes y generalmente esas nacen como prohormonas, es decir, que no necesariamente son activas desde el principio. Son transportadas y modificadas y de una manera se hace como los neurotransmisores. Solo que si ustedes recuerdan, los neurotransmisores vienen en vesículas y las hormonas en su mayor caso vienen a través de precursoras o prohormonas. Y todo lo anterior con un sistema de regularización. Entonces aquí vamos a ver, como ustedes lo aprecian, este individuo que tiene engrosamiento de sus estructuras óseas, muy común. Ya más adelantito les voy a explicar las razones de esto, pero que ustedes pueden ver ese engrosamiento. A esto lo interesante se le puede considerar en algunos como el famoso Sherk. Creo que tengo una imagen más adelante de esto, pero que hay un engrosamiento y esto tiene mucho que ver con la hormona del crecimiento, la hormona somatotrópica, que en cierta manera nos permite a cierta edad crecer a la estatura que genéticamente estamos determinados. Ustedes pueden ver aquí en estos dos, tenemos aquí un chino y este chino a la par de este individuo se ve la gran diferenciación de tamaño. Este es un enanismo y este es un gigantismo en términos generales. Obviamente las condiciones de estos dos individuos tienen otras connotaciones, pero para ejemplos, para fines de lo que estamos hablando, aquí vemos la diferenciación de un enanismo y un gigantismo. O no crece o crece demasiado. De hecho, hay algunas patologías interesantes de gente que no crece y que tienen más características infantiles. Y gente que crece demasiado, que algunos pues hasta basquetbolistas son. Pero resulta que si a usted le pasa esto, obviamente no debió crecer. Y si le pasó esto, obviamente creció más de la cuenta. Sin embargo, muchos de nosotros vamos a tener esta transformación. Es decir, va a haber una malformación ósea donde hay un engrosamiento y un ensanchamiento que se va a hacer perceptible ante la visión de las características físicas. Vemos aquí esta persona que tiene mentón elevado, nariz engrosada, pequeña protuberancia frontal y tiene un movimiento de hombros hacia adelante, las manos engrandecidas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la hormona del crecimiento. Entonces, para entender una idea de todo eso, puedo explicarles que acá, pues, se pueden clasificar entre la acción de los péptidos y algunas enfermedades psiquiátricas. Para eso tenemos que hablar sobre la hipófisis. La hipófisis se explicó mucho anteriormente. Su ordenamiento viene del hipotálamo. Las fibras nerviosas que conectan hacia la parte intermedia de la hipófisis en dirección inferior para dar dirección en una hipófisis anterior o una hipófisis posterior. La anterior llamada adenohipófisis y la posterior llamada neurohipófisis. ¿Por qué neurohipófisis? Porque ahí se producen muchas acciones de las neurohormonas. Entonces, la imagen que les presento en este momento es precisamente de esa hipófisis posterior. Ahí vamos a encontrar tres hormonas, básicamente se explican dos, pero aquí hay tres interesantes que van de la misma manera o con funciones similares. Entonces vemos, por ejemplo, la hormona de la vasopresina, que es que se produce en los núcleos paraventriculares y supraópticos y que su naturaleza es un oligopéptido cuya acción va a ser a nivel de riñón. ¿Para qué? Para aumentar la presión arterial. Muchas de las personas que tienen alteraciones de la presión arterial están asociados porque aquí hay un problema a nivel del riñón. Por eso esto tiene que ver con los factores de angiotensina, renina, que son como hormonas convertidoras y enzimas convertidoras de la renina para producir y controlar la presión arterial. Mucho cuidado con eso. Los riñones malos producen problemas de tipo hipertensivo. Vemos aquí
las hormonas antidiuréticas, que también van asociados a lo que es la cuestión de líquidos, que igualmente están producidos en los núcleos paraventriculares y supraópticos, y es un oligopéptido y también es acción renal y también aumenta la presión arterial. Entonces, cuando hablemos, y por favor quisiera que quedara claro, porque los núcleos paraventriculares y los supraópticos tienen un papel fundamental en las conductas sexuales maternales y de conducta agresiva. Y esto tiene mucho que ver con la deshidratación o problemas de tipo control regulatorio del agua, líquido. Por último tenemos la oxitocina, que también ahí vemos que están en los paraventriculares y supraópticos, y que de algún modo su acción va a ser en el útero, en los alvéolos, en los conductos mamarios o las glándulas mamarias. Está asociada con la contracción del útero, el trabajo de parto, los reflejos de eyección de leche materna, y en los casos para conducta masculina están asociados al apego, a la identificación y a la empatía que se puede tener con una persona. Por eso es que algunos también a esto le llaman la hormona del abrazo. Eso es lo que hay que investigar. En la hipófisis anterior o adenohipófisis, en esta nosotros vamos a ver varias hormonas interesantes. Recuerden ustedes que la adenohipófisis produce 5 hormonas en general, y de esas se derivan otras, como por ejemplo vemos las hormonas, las somatotróficas, que son del crecimiento, las hormonas tiroideas, que controlan la tiroides, las glucocorticoides, que controlan todo lo que es aldosterona y cortisol, llamadas también mineralocorticoides. En número 4 tenemos las hormonas luteinizantes y la foliculoestimulante. Y en el número 5 tenemos la hormona de la estimulante de los melanocitos, que tiene que ver con la pigmentación de la piel. En algún momento, para darle a este sentido, las hormonas adenocorticotrópicas, que su mayor representante va a ser el cortisol. Y es importante para la respuesta que se da para el estrés, porque participa en el control del estado del ánimo y la conducta. Las concentraciones de cortisol deben de ser de 6 a 7 microgramos AM, es decir, el cortisol en AM, que es donde hay mayor concentración, que nos permite estar relajados durante la mañana. Esa proporción va bajando y va aumentando conforme, va disminuyendo, y conforme llega la noche va a haber una retroalimentación. El cortisol nos mantiene tranquilos, nos mantiene relajados. Generalmente se han hecho estudios de cortisol en boca, y si sus niveles son bajos nos va a indicar sus niveles de resistencia al estrés o tolerancia. El problema es que si eso viene bajo, podemos tener problemas bastante serios, como baja tolerancia a la frustración, hasta problemas neuroinmunológicos o problemas degenerativos, como lo que sería una enfermedad inmunológica o una enfermedad diabética, por poner un ejemplo. Entonces la síntesis de proteína y modula la actividad del sistema nervioso central. Las hormonas derivadas de la corticotropina o la adenocorticotrópica, su acción es en el tallo encefálico, tálamo, sistema límbico. Sitio de acción de moduladora en la atención, la memoria y el aprendizaje. Cortisol alterado, vamos a tener problemas en atender, vamos a tener problemas en la memoria y vamos a tener problemas en el aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos en las partes anatómicas del cerebro, vimos las regiones que sí, claro, tenemos neurotransmisores para eso, como lo vimos en el semestre pasado, pero tenemos también hormonas que facilitan esta acción. Y el cortisol es una de ellas. Por eso es que hablamos de las famosas lagunas mentales. Se me olvida, se me confundió, no sé qué me pasó, estoy mal y ¡pum! Se me olvidó la respuesta del examen. Cuando tenemos alguna alteración bastante crónica o bastante complicada del cortisol, vamos a tener algún tipo de problemas, como por ejemplo el síndrome de Cushing, que es un hipercortisolemia que presenta ciertas características de conducta que pueden confundirse. Es decir, cuando uno ve este tipo de problemas, debe de preguntarse si esto no viene realmente de una acción hormonal o viene de una reacción neurotransmisora o algún metabolismo que no tenga nada que ver con un estado de ánimo propio. Pero estas personas presentan depresión, manía, confusión y algunas características psicóticas. Lo contrario a todo esto, que es una disminución de la cantidad de cortisol, que es la enfermedad de Addison, produce lo contrario, como una apatía, una fatiga y una depresión, ¿sí? Se han visto, por ejemplo, algunas variaciones de trastorno obsesivo compulsivo y algunas anorexias.
Como lo vemos en la imagen de abajo, lamentablemente no se ve, pero lo podemos ver si lo ampliamos un poco. Vemos algunas características desde la piel, desde el pelo, desde algunas características propias de la dimensión del abdomen, las estrías, algunas conductas de tipo psicológicas bastante interesantes. La gonadotrópica, que son las hormonas hormonas sexuales, que son la FSH y la LH, lo que hacen es una regulación con referencia a las hormonas de la pubertad, del ciclo menstrual y de la menopausia, y en el caso del climaterio, y regulan la progesterona, que es una hormona que es la hormona del crecimiento. Entonces la hormona de la progesterona, que es la hormona del embarazo. Entonces, como es una hormona del embarazo, la progesterona indica a través de un ciclo, como lo vemos acá, vemos un ciclo del proceso menstrual, en donde la acción de la progesterona, estrógenos y andrógenos se va a dar. En algunos casos la testosterona, y entonces nos dirigimos a la imagen esta, en donde la hormona estimulante, la FSH, nos está indicando que son hormonas que estimulan la formación de células para la producción y formación de células sexuales. Y eso lo hace gracias, por ejemplo, a otras hormonas. Entonces aquí vemos hormonas, la folículo estimulante, que está en rojo, tiene un momento en el ciclo de ovulación bastante bajo, ¿de acuerdo? En la fase folicular, en fase lútea, es decir, la fase inicial y la fase tardía. En algún momento la hormona estradiol, que es la más importante acá, tiene un efecto más superior y se mantiene a lo largo de la fase lútea hasta bajar, ¿de acuerdo? Para repetir el ciclo menstrual. Luego tenemos la hormona luteinizante, que la hormona luteinizante aquí sí tenemos un problema serio, porque es aquí donde las hormonas para la formación de células sexuales se liberan. Entonces en la ovulación hay que tener cuidado porque el pico está demasiado alto y la hormona luteinizante le está diciendo en pocas palabras que ya tenemos una célula lista y madura para ser fertilizada. Sin embargo, si esta célula o estas hormonas, no permiten la formación de células maduras y todo ese tipo de cosas, terminamos entonces en el ciclo menstrual. Y en algún momento, si ven acá en negro, tenemos la progesterona que se mantiene alta, que es lo que hace o permite que la fertilización se dé para mantener esa fase prolongada. Por eso es que aquí vienen los datos de periodos de ausencia de menstruación, y como hemos visto, el primer criterio de ausencia de menstruación siempre va a ser un embarazo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las hormonas gonadotrópicas, las luteinizantes, las folículo estimulantes, que vienen originadas desde el hipotálamo, de la amígdala y del cerebro. Y estas tres regiones tienen importantes para la situación de procesamiento sexual. Diría yo que estos son los órganos de mayor importancia para la sexualidad y ejercen un efecto sobre esa conducta, ¿verdad? Un estado de alerta y estado de ansiedad en el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, en el síndrome premenstrual se presentan estos fenómenos, ¿no? El síndrome premenstrual es en este nivel de la fase lútea. Tenemos también algunos casos de la anorexia nerviosa, que al tener esta situación, esto se altera. La agresión sexual, que puede producir cambios de funcionamiento ovulatorio, y gracias a la acción de esas hormonas, y vemos, por ejemplo, casos de castración y algunos aspectos como aquellas personas que han sufrido un corte, castración femenina, masculina, etcétera, etcétera, y personas que han perdido o han tenido que tener una extracción de sus óvulos como ejemplo. Y luego tenemos aquí lo interesante, es que el estrógeno en la mujer es importante para los procesos cognitivos. Toda mujer que tenga alteraciones estrogénicas está asociado a procesos cognitivos, es decir, en algún momento como que no es capaz de elaborar respuestas cognitivas propias derivadas a este sistema hormonal. Pues hay que tener cuidado. No todo es psicología y no todo es medicina, o no todo es neurotransmisor, o no todo es situacional, a veces es hormonal. Entonces aquí esta también es la hormona tan importante, y esta participa en la regularización del estado de ánimo, en el metabolismo basal, así como la importancia del desarrollo cerebral del embrión.
El problema es que a veces cuando tenemos esos problemas, tenemos un problema bastante serio en el caso del embarazo. Luego tenemos la hormona T3, la T4 y la TSH, que es la triotironina, tetrahidrotironina, la hormona liberadora de la tirotropina, que es la TSH, o estimulante de la tiroides, que vienen de la corteza cerebral, el tallo, del hipotálamo, la médula, amígdala y de los ganglios basales. En este caso podemos ver, por ejemplo, las personas que tienen hipertiroidismo van a tener manifestaciones conductuales como ansiedad, inquietud, irritabilidad. Generalmente estas personas van a estar como de alguna manera muy hiperactivas, muy agresivas, todos están en negativo. Si estas hormonas fallan, como el hipotiroidismo, tenemos depresión, aislamiento, alteraciones cognitivas, confusión y psicosis. Aquí sí triste porque es lo que más vemos es el hipertiroidismo en la práctica. Y esto lo que hace es básicamente hacer que las personas estén deprimidas. Y entonces pensamos que es un problema de depresión y ahí están algunos compañeros que están dando antidepresivos. Me ha tocado a mí ver algunos casos que son referidos y los han tratado como depresión y no mejoran. Van con uno hace el análisis detenido, para eso sirve la neurociencia, y encuentra que el asunto no es neurotransmisor, es hormonal, y uno le da un restituyente o un constituyente hormonal y lo que hacemos es mejorar su conducta y las personas van felices. En el recuadro que tenemos abajo, por favor, vean bien las diferenciaciones que hay en hipotiroidismo e hipertiroidismo. Todo lo que coloque yo como imagen en nuestras presentaciones también son tomados en cuenta. Todo esto debe de generar dudas, comentarios y algún tipo de cuestiones que es importante que lo tengamos presente. Porque los recuadros también son parte de la dinámica de las clases, pero también tienen su valor propio de información. Y entonces aquí ya les había anunciado la hormona del crecimiento, ¿verdad? Aquí tenemos el SHRK, que es la característica básica de una acromegalia, así se llama, el ensanchamiento de los huesos. Y aquí a la par también ya vemos a una señora con esas características, o mejor dicho, varias personas con las mismas características del engrosamiento. Entonces se relaciona el crecimiento durante el nacimiento hasta la pubertad, en términos normales. Para el crecimiento cerebral de los niños, por eso es que los niños es importante que duerman, porque la hormona del crecimiento se libera en la noche. Se incrementa durante el ejercicio y con el estrés, y está asociado al sueño. Generalmente está, digámosle, el área funcional de esta hormona es en el hipotálamo, corteza cerebral, amígdala, los ganglios basales e hipocampo, importante para la memoria. Y los fenómenos que tenemos es el enanismo, gigantismo y acromegalia. Otras enfermedades asociadas a esto que están vinculadas a la depresión mayor o enfermedades de memoria. Recuerden que allí está sobre el hipocampo. ¿Y por qué puede ser una enfermedad de Alzheimer? Porque en el hipocampo se hacen acciones aceticolinérgicas y si eso se ve afectado, esa hormona de crecimiento produce una disminución de estas hormonas o neurohormonas que hacen que las personas empiezan a perder las capacidades de procesamiento cognitivo y terminan siendo, ¿cómo se llama?, problemas ya de demencias como tales. Aquí vemos un caso bien interesante de este niño que ustedes pueden visualizar estas cosas y podemos ver a un niño que tiene unos pezones que están produciendo líquido y esto de alguna manera puede estar haciendo que alguien se alarme, ¿no? Generalmente esto es muy común en el caso de las mujeres que han tenido recién sus bebés. Y muchas niñas o bebés ya tienen estas manifestaciones hormonales y estas manifestaciones hormonales ya sean procesos menstruales como procesos de lactorrea y entonces vamos a ver que la hormona está relacionada con la producción de leche materna. Aumenta durante el embarazo, la lactancia materna y el sueño. Y entonces lo que tenemos es que cuando hay una alteración a nivel hipofisiaria, lo que procede es que esto se altera y podemos tener pues una galactorrea, podemos tener una prolactinomia, que significa aumento de la cantidad de esta hormona y que puede producir incluso secreciones lácteas en los pezones. Este aumento puede producir, como les decía, galactorrea, letargo, irritabilidad y aumento de la sed. Interesante, ¿verdad? Muchas veces como los adenomas hipofisiarios o microadenomas o macroadenomas hipofisiarios manifiesta y cursa con este tipo de cosas. Hay hombres que tienen este tipo de aumento del crecimiento de las mamas llamado ginecomastía. Y esto muchas veces es derivado por un tumor de tipo hipofisiario o alguna relación que esté más o menos a nivel de páncreas
o alguna situación de la tuberculosis. La mayor parte que he visto yo son metabólicos y es por alcoholismo. Los neurolépticos ocasionan un bloqueo de los receptores de prolactina y por lo cual acentúa dichos síntomas. Cuando hablamos de neurolépticos estamos hablando de antipsicóticos y esos antipsicóticos lo que hacen es que bloquean los receptores de dopamina y los receptores de dopamina lo que hacen es producir estas manifestaciones como la ginecomastia. Por eso es que cuando hay una hipófisis aquí arriba en la hipófisis, generalmente cuando hay una microadenoma o macroadenoma hipoficiario, generalmente se dan medicamentos que estimulen la producción de la dopamina para que no se produzca eso. Por ejemplo, bromocriptina, que es un medicamento de elección, de hecho ya muy antiguo, se utiliza para evitar o para destruir los tumores los microadenomas. Bueno, lo que sucede es que esto es muy común en las mujeres, pero últimamente he visto muchos casos yo en varones que tienen macroadenomas y pues esto ya tiene mal pronóstico, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Chiari-Frommel, que es una amenorrea galactorrea persistente después del embarazo. El síndrome de Forbes, que hay una amenorrea galactorrea asociada a un tumor hipoficiario. El síndrome de Ahumada del Castillo, que hay una amenorrea y una galactorrea sin embarazo ni tumor hipoficiario. Es interesante todo esto. Yo he visto algunos casos interesantes también por lo que es el citomegalovirus, que produce este tipo de cosas, y el papiloma humano virus. Ojo con esto, ¿ok? Y estamos hablando de virus, que es otra cosa, ¿verdad? Tenemos el estimulante de los melanocitos, que es el responsable de la coloración de la piel. Hay afectaciones que dan porque la coloración de piel nos permite la protección de la luz ultravioleta. Esto nos puede producir a nosotros un problema bastante serio como la despigmentación. Y esto puede producir, por ejemplo, varios estados, entre los que podemos ver, por ejemplo, algunos trastornos del aprendizaje, algunas situaciones asociadas a la ansiedad y la depresión. Y no hay un tratamiento específico que pueda producir esto, ¿sí? Aquí utilizamos la palabra adormecimiento. Los cubanos hicieron un estudio interesante de esto, en donde ellos descubrieron un despertar de esas células para la repigmentación. Han tenido éxito porque tienen cremitas con eso. Lamentablemente nosotros pues, vivimos con problemas que ustedes ya saben, y llegar a estudios e investigaciones que nos vengan a ayudar con esto es bastante interesante, pero es interesante ver cómo desde arriba esto también se relaciona con los aspectos inmunológicos y que de alguna manera pues van a afectar estas cosas, como algunas enfermedades como la psoriasis, por ejemplo, que es casi, bueno, que es un problema de la piel, pero que tiene un componente neurohormonal. Y por último, pues, como ya habíamos mencionado, la vasopresina, que es responsable de la regulación de los líquidos corporales, aumenta la presión sanguínea, se sintetizan los núcleos supraópticos paraventriculares del hipotálamo y está asociado básicamente a aspectos atencionales, de memoria, aprendizaje, al dolor, al estrés. Y la nicotina del cigarro aumenta la vasopresina. Y los antidepresivos y la vinculación con otras personas, por ejemplo, es una alteración de esta hormona, nos puede dar aspectos depresivos, pero que también están vinculadas con otras personas, es decir, la empatía. Aquí vamos a mencionar que gracias a la vasopresina yo puedo ser una persona fiel porque me integra a otras personas, ¿verdad? La oxitocina pues se sintetiza siempre en los núcleos supraópticos paraventriculares y participa en la contracción del músculo del útero y se asocia a la secreción láctea en mujeres. En hombres tiene otras funciones, por ejemplo la conducta de apego, la conducta maternal y paternal. Están asociados directamente a los aspectos sociales y la receptividad sexual. Por eso le llaman la hormona del abrazo, porque esto lo que hace que se tenga esa necesidad de esa identificación, y por ahí andan teorías de que el abrazo aquí, que el abrazo allá, que démonos un abrazo. Eso no es más que una necesidad del control de oxitocina, que no tiene nada que ver con un aspecto cognitivo interesante. La oxitocina en el varón se produce durante la sexualidad. Entonces, si la oxitocina se produce en este momento, obviamente tendríamos que tener a mayor aumento de oxitocina, mayor vinculación social y mayor receptividad sexual, ¿ok? Entonces, aquí el chistecito interesante, no te esfuerces, ¿qué? No lo leo porque estoy choco.
es una situación de química, sobre todo es problema de la oxitocina, ¿ok? Entonces, si no entienden o no comprenden cualquier situación con alguien, díganle que es culpa de la oxitocina, ¿ok? Entonces, en breve, lo que le explicamos ahorita es la acción hormonal. Hay muchas hormonas con las cuales podemos platicar. Me enfoqué en las más importantes que están a nivel hipotalámico, hipoficiario, que son las que más nos gobiernan y que a partir de las señales superiores hacia abajo nos van a dar una serie de manifestaciones metabólicas y hormonales. Entonces, mucho cuidado porque más abajo tenemos, por ejemplo, páncreas, tenemos, por ejemplo, el corazón, tenemos el hígado, tenemos algunas glándulas que son parte del cuerpo, pero que de alguna manera su implicación en la conducta es un poquito limitada. En el caso de estas que les expliqué, son bastante asociadas, bastante complicadas, porque en síntesis, para terminar, lo que hacen estas glándulas o este sistema endocrino es que conjunto con el hipotálamo y la hipófisis, por eso se llama eje hipotálamo hipoficiario adrenérgico, porque lo que hace básicamente es un control de conducta, un control de visceral que se asocia a los cambios conductuales y una respuesta endocrina, que debe de haber una respuesta de hormona que modifique conductas, pero que al mismo tiempo establezca una organización visceral de esto, ¿de acuerdo? Entonces, la conducta tiene que tener un órgano, tiene que tener una hormona. Y entonces eso se traduce en control visceral, control hormonal y control conductual, que en algunos les llaman conducta emotiva también. Bueno, eso ha sido todo. Con esto terminamos los videos de las 2 semanas. Esperamos que tengan muchas dudas. Y el viernes nos vamos a platicar sobre la evaluación que voy a hacer. Por favor, estén pendientes de eso. Espero que estudien mucho. La idea de acá es que ustedes se desarrollen propiamente y que más adelante, pues, si esto se resuelve o no se resuelve, estamos más adelantados y ricos en conocimientos y con muchas dudas aclaradas. ¿Cómo se llama? Les deseo lo mejor el día de hoy y esperamos vernos el día viernes. Hasta luego.